Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. El Centro de Investigaciones Sociológicas nos deja a veces algunas joyas demoscópicas con las que uno se puede pasar la tarde entera mirando gráficos, interpretándolos, haciendo retratos en robot. Una de esas joyas nos la ha ofrecido hoy, nos la ofreció la semana pasada, pero hoy es cuando han empezado a llevarlo los periódicos. Se trata de la encuesta que han hecho postelectoral sobre las elecciones del 20 de diciembre. En este caso no es de intención de voto, sino de quién votó a qué y a qué pertenece, es decir, cuál es el votante promedio de Podemos, el votante promedio del PP, el votante promedio de Ciudadanos y el votante promedio del PSOE. Es decir, dónde vive, a qué se dedica, cuánto dinero gana al mes, etcétera, etcétera. Son unos datos muy interesantes, datos que normalmente solo suelen manejar los partidos políticos y los jefes de campaña y que de vez en cuando nos suelta el CIS para que retocemos con ellos y nos dediquemos a hacer teorías. El de este mes es muy jugoso, entre otras cosas porque rompe muchos lugares comunes que teníamos sobre los distintos partidos. Imaginábamos a un votante del PP que no es y sobre todo imaginábamos a un votante de Podemos que no lo es en absoluto. ¿Y qué nos cuenta exactamente esta encuesta? Es una encuesta llevada a cabo entre el mes de enero y el mes de marzo de este año, es decir, hace prácticamente nada. Una encuesta desarrollada a lo largo de 3 meses que llevaba varias preguntas. La primera de todas, el sexo, así hasta el oficio. ¿Usted a quién votó? Y ahora cuénteme algo de su vida. Y así ya luego cruzamos los datos y vemos y podemos construir cuál es el votante medio de cada partido. La primera de las preguntas era el sexo. Aquí no ha habido demasiadas sorpresas. Bueno, más allá de la pura curiosidad, nos hemos encontrado, por ejemplo, con que el partido más equilibrado desde el punto de vista de género, que se dice ahora, es el Partido Popular, que aproximadamente el 50-50 de sus votantes son mujeres y hombres. Está un poquitín inclinado hacia los hombres, hay algo más de votantes hombres que mujeres, pero algo imperceptible. Realmente podemos decir que el votante medio del PP es una mujer o un hombre. No sucede así con el resto de partidos. En el caso del PSOE es claramente un partido femenino o sus votantes son básicamente mujeres o con gran diferencia mujeres. Y en el caso de Podemos y de Ciudadanos, Podemos es todo lo contrario, es un partido netamente masculino, a pesar de sus apelaciones continuas al género y demás. Es un partido muy masculinizado y Ciudadanos también es más masculino, aunque por mucho menos. Está más equilibrado que Ciudadanos o que el PSOE en el otro extremo, que Podemos, o que el PSOE en el otro extremo. Se parece su relación entre los sexos se parece ligeramente a la del PP. Pero claro, el sexo tampoco nos dice gran cosa, la verdad, ¿para qué lo voy a engañar? Bien, pues no deja de ser un dato curioso. Las mujeres votan más al PSOE y menos a Podemos y viceversa. Hacen falta unas cuantas cosas más para construir un retrato robot. Por ejemplo, y este dato sí es importante, ¿dónde vive el votante? Ahí vemos, nos ha trazado unos gráficos o nos ha dado unos datos sobre con los que se construyen luego unos gráficos que son muy interesantes. Nos dice, por ejemplo, que el núcleo de votantes del Partido Popular y también del Partido Socialista, en el caso del Partido Popular es el 30%, un tercio de su electorado, y son 7 millones y pico de personas, está concentrado en poblaciones, en municipios de menos de 10.000 habitantes, es decir, en pueblos. A nadie se le ocurre decir que un lugar con 10.000 habitantes es una ciudad, aunque tenga el título, pero no es una ciudad. En el caso del PSOE sucede lo mismo y su núcleo menor de votantes en el PSOE es muy marcado. Están las ciudades, en este caso ya ciudades de más de 100.000 habitantes, y en el del PP el electorado en las ciudades de 100.000 y en las de menos de 100.000, de 10.000 a 100.000 y de más de 100.000 está equilibrado.
Y aquí de nuevo tenemos la brecha con los partidos nuevos, los novísimos. En el caso de Podemos y Ciudadanos tienen los núcleos de electores concentrados en ciudades de más de 100.000 habitantes. En el caso de Podemos de una manera marcadísima. 1 de cada 4 votantes de Podemos vive en municipios de más de 100.000 habitantes. En el caso de Ciudadanos no es tan grande la diferencia, estaríamos hablando de un 15%, pero aún así se nota. Eso sí, a Ciudadanos en los pueblos no le vota ni el tato. Que es un 7%, me ha parecido ver aquí en el gráfico, de los votantes de Ciudadanos viven en pueblos, nada más, en pueblos de menos de 10.000 habitantes. Bien, ya tenemos 2 datos, el sexo y el lugar de la población en la que viven, ¿no? ¿Qué edad tienen? Aquí ya podemos tener alguna imaginación, porque conocemos votantes de todos los partidos en nuestra vida diaria y nos podemos hacer una idea. Por ejemplo, es un lugar común que al Partido Popular no le votan más que viejos, cierto. Voy a decir que le voten solo viejos, pero un tercio de sus votantes, más de un tercio en este caso, tiene más de 54 años. El PSOE también es un partido muy envejecido. Tiene un 1 de cada 4 votantes del PSOE, el 25%, tienen más de 54 años. Ciudadanos y Podemos, de nuevo aquí hay una brecha, en este caso generacional, son esencialmente partidos de gente joven, sobre todo en el caso de Podemos, de gente jovencísima. En el caso de Podemos, casi la mitad del partido, o de los votantes, quiero decir, son chavalines, ¿no? De 18 a 34 años. Bueno, los 34 ya no son tan chavalines, pero vamos, son gente joven. En el caso de Ciudadanos, su núcleo electoral potente está entre los 35 y los 44. Es decir, la parte más productiva de la sociedad. O sea, la edad, de los 35 a los 44 años, esa es la edad que más produces. El PP tiene muy poquitos votantes jóvenes, poquísimos, es su segmento de votantes o su sector de votantes más pequeño, y el PP y el PSOE también. Son partidos, como ya he dicho antes, extraordinariamente envejecidos. Si nos vamos a la clase social, pues aquí empiezan las sorpresas. Es decir, empezamos. Encontramos, por ejemplo, con que, esta no es tanta, pero tiene su aquel, con que el núcleo de votantes, el 35% de los votantes del PP son clases medias, pero autónomos. Pequeño empresario, el autónomo, tipo profesional liberal, etc. En el caso del PSOE, su núcleo de votantes es los obreros, la clase baja, podría decir, la clase obrera. En Ciudadanos es la clase media, pero la clase media asalariada. Tampoco es demasiada sorpresa. La sorpresa viene cuando 1 de cada 4 votantes de Podemos nos encontramos, por confesión propia, que pertenecen a la clase media alta o media alta. Es decir, es gente, como hemos visto antes, hombres de ciudad, es decir, de ciudades grandes, que son jóvenes y que pertenecen a la clase alta. Es decir, lo que vendría siendo un yuppie. Un agente de cambio y bolsa. Bueno, pues los agentes de cambio y bolsa parece que el día 20 de diciembre votaron a Podemos. Si vamos al nivel de estudios, que se complementa muy bien con la clase social, nos encontramos con un dibujo similar. Vemos que los menos preparados son los votantes del PSOE y del PP, pero además de una manera apabullante, una parte muy considerable, un tercio de los votantes de cada uno de los partidos tiene estudios primarios o ningún tipo de estudios. Y en el otro lado, pues vemos que Podemos y Ciudadanos tienen su reserva de votantes entre la gente con estudios superiores, especialmente Podemos. Un 25% de los votantes de Podemos, según han confesado, tienen estudios superiores. Así que a este agente de cambio y bolsa, además de ser la clase alta, tiene estudios superiores. Seguimos por ingresos. Este es el definitivo. Aquí vemos que el PSOE es un partido que concentra sus votantes entre los que ganan 600 o menos de 600 euros y los que ganan 900 euros al mes. Es decir, lo que viene siendo en España hoy por hoy la clase baja. El Partido Popular no está muy lejos, no está muy lejos. Sus votantes los concentra entre los que ganan 600 eurillos, es decir, el salario mínimo interprofesional, y 1.800 euros. Lo que sería ya, entraríamos en los predios de la clase media propiamente dicha. Y luego los dos nuevos partidos son para ricos o para casi ricos. En Podemos de una manera descarada. Más de un tercio de los votantes de Podemos ganan 4.500 euros al mes o más. En el caso de Ciudadanos no está marcado, no llega al 25%, pero también. Por lo tanto, nos encontramos con que Podemos y Ciudadanos juntan más de la mitad de sus votantes
con gente que tiene rentas superiores a los 2.000 o 2.500 euros. Es el partido que, por otro lado, es lógico, si tienen estudios universitarios, viven en ciudades y tienen, pues eso, 34 o 44 años, pues es lógico que tengan ingresos. Esa es la edad, y con esos estudios cuando se gana dinero. Lo raro es que un tipo de un pueblito, una señora de un pueblito que vive de una pensión, tenga ingresos de 4.500 euros al mes, ¿no? Vamos ya, el último de los datos de esta radiografía es el de la situación laboral. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues nos encontramos con que, de nuevo, la reserva de votantes del PP se encuentra entre los trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas, como querramos llamarlos, y los jubilados o pensionistas, gente que recibe una pensión. En el caso del PSOE, lo mismo, no con porcentajes tan altos, pero exactamente lo mismo. Trabajadores domésticos y jubilados o pensionistas. En Ciudadanos no, en Ciudadanos nos movemos ya hacia la parte más alta de la tabla, en la que tendríamos los que trabajan. Esto estaría partido en tres: por un lado los parados. El partido al que más votan los parados es Podemos, pero seguido del PSOE. Bien, los parados, luego los que trabajan y luego los que viven de rentas, ya sea porque trabajan en casa o porque viven directamente de sus padres, es decir, población pasiva, ¿no? Y los jubilados o pensionistas que han trabajado toda la vida y que ahora reciben una pensión del Estado. Bueno, pues aquí tendríamos que Ciudadanos tiene su 25% de votantes, la parte más grande, la tiene entre el personal administrativo, comercial o de servicios. Y Podemos ¿a quién le vota? He dicho antes que un 26% de su electorado son parados. Pero no es el más grande. El más grande son los estudiantes. El 39%, casi el 40% de los votantes, 4 de cada 10 votantes de Podemos está estudiando en estos momentos. En cambio, jubilados le votan muy poquito, solo un 11%, y trabajadores domésticos, que es la reserva electoral de PSOE y PP, solo el 7% de sus votantes son trabajadores o trabajadoras domésticas. Bueno, podemos hacer ya un perfil del votante medio a partir de estos datos, partido a partido. Vamos a construir una especie de retrato robot. Pues vamos allá. Tenemos por un lado el PP. Vamos a ir por orden de preferencia electoral o por orden de votos. El primero sería el PP y tendríamos lo siguiente. Vamos a construirlo. El quien sepa dibujar, que se ponga a dibujar ahora. Tenemos un hombre o una mujer. Aquí lo tenéis difícil. Podéis dibujar un monigote que valga para ambas cosas, porque ya os he dicho al principio que está muy igualada la cosa. Un hombre o una mujer que vive en una ciudad de menos de 10.000 habitantes, que tiene más de 54 años, que pertenece a la clase media de autónomos o de pequeños empresarios, que tiene los estudios primarios y que tiene unos ingresos entre 600 y aproximadamente 1.500 euros al mes, y que trabaja como trabajador doméstico o trabajadora doméstica. Ya os he dicho que el 33% de los votantes del Partido Popular, un tercio exacto, trabajan así en su casa, vamos. Ese sería el votante o la votanta, permitidme la licencia, del Partido Popular. ¿Y qué respecto al PSOE? Pues al PSOE tendríamos una mujer, claramente, de manera descarada, que vive en una ciudad pequeña o en un pueblo pequeño de menos de 10.000 habitantes, que tiene más de 54 años, que pertenece a la clase obrera o a la clase baja, como prefiráis, que tiene estudios primarios o menos y que sus ingresos oscilan entre los 600 y los 900 euros al mes, netos, lo que se lleva a su casa puesto. En este caso, esta votante trabaja también, como los del PP, de trabajadora doméstica. Un 27% de los votantes del Partido Socialista trabajan en su casa. Y ahora vamos con Podemos, y aquí es donde surge la gran sorpresa. La sorpresa es que el votante medio de Podemos es un hombre que vive en una ciudad de más de 100.000 habitantes, que tiene entre 18 y 34 años, que pertenece a la clase media alta o alta directamente, que tiene estudios superiores, cuyos ingresos son mayores a 2.400 euros al mes y que trabaja, entre comillas, de estudiante, que es estudiante. Un 40% de los votantes, como os decía, los votantes de Podemos son estudiantes. Y por último, y para concluir, el votante promedio de Ciudadanos.
Bien, tenemos a un tipo que es hombre, que vive en una ciudad de más de 100.000 habitantes, que tiene entre 35 y 44 años, que pertenece a la clase media o a la clase alta o media alta, que tiene estudios superiores, tiene unos ingresos de más de 2.400 euros al mes netos y trabaja como personal administrativo, comercial o de servicios. Es decir, el currinchi urbano de toda la vida. Estos serían los 4 retratos robot del votante español, al menos el 20 de diciembre. Todo indica, conforme a las encuestas de las que disponemos, que el 26 de junio nos encontraremos ante un escenario electoral similar. Luego cabe suponer que los votantes, los robots, los retratos robots no se han movido. Los votantes del PP serán los mismos, los del PSOE, los de Podemos y los de Ciudadanos. Esta es una radiografía general del votante medio español, que da pie a una reflexión, obviamente. Da pie a una reflexión, a varias, da pie a bastantes. De hecho, yo os he dejado los datos ahí y os los he contado con todo el gracejo que he podido para que lo penséis por vuestra cuenta. Yo os puedo dar algunas claves. Una clave, por ejemplo, es lo envejecido que está el electorado de los partidos antiguos. Como al final, lo envejecido y lo rural que es. Como al final al PP y al PSOE, a la casta, la mantienen arriba esencialmente la gente mayor de los pueblos. Lo que muchos sospechábamos o lo que los votantes de Podemos gritaban, algunos con poca fortuna diciendo que a ver si se mueren los viejos ya, que es donde no ha llegado pues la nueva política o no han llegado los nuevos partidos porque carecen de la capilaridad necesaria. España es mucho más que Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Zaragoza. Es decir, España tiene un montón de gente viviendo en ciudades pequeñas, viviendo en pueblos. Muchísima. La mitad de la población puede estar viviendo en lugares pequeños. Hay zonas del país muy rurales, es así, donde para que un partido consiga un voto, arañe un voto, necesita estar allí o tener a alguien allí. Eso el Partido Popular y el Partido Socialista, después de 40 años, pues han conseguido disponer de una capilaridad excelente. Hay gente del Partido Popular o del Partido Socialista en todos los pueblos de España. Siempre hay el del PP, por pequeños que sean. Va uno a una aldeíta en la montaña y seguro que encuentra uno del PP o uno del PSOE. Y eso cuenta a la hora de las elecciones. La gente no está todo el día pensando en política, ni enchufada a la televisión, ni enchufada a los periódicos. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda es cómo Ciudadanos se ha convertido en el partido de la clase media urbana del país, por antonomasia. Es el dato final de que un 25% de sus votantes es personal, administrativo, comercial o de servicios. Un 24%, vamos, un 25%. Y que encontramos que prácticamente todo su voto lo tiene concentrado entre trabajadores, es decir, profesionales por cuenta ajena, empresarios y tal. Aquí hay un dato curioso que no os he comentado antes y es que el 23% de los votantes de Podemos se declara como empresario ejecutivo, alto funcionario, profesión propia, pues la categoría que ha puesto el CIS. Es decir, tienen votos entre empresarios y ejecutivos. No sé estos empresarios si son conscientes de a quién votan. Votan a un tipo que les va a subir los impuestos y que les va a poner 1000 trabas y 1000 regulaciones. Pero bueno, allá ellos. Siempre estarán a tiempo el día de mañana de cambiar el voto. Bueno, pues la penetración esta que tiene Ciudadanos dentro de las clases productivas del país, la gente de las ciudades. Con esto no estoy diciendo que los agricultores no produzcan, Dios me salve. Lo único que el aporte del campo, del sector primario del PIB es muy pequeño. En España no sé si debe rondar el 3%. Significa que el 97% restante se hace en otro lado, ¿no? Es esencialmente el núcleo electoral de Podemos está ahí, en ciudades entre profesiones típicamente urbanas. Y por último, como Podemos no es un partido de pobres ni un partido de obreros. Es un partido de clase media, media alta, urbana. Simple, con altos ingresos y bien formada, bien preparada. Por decirlo de algún modo, es un partido de pijo progres. Viene a ser algo así como el partido de los niños de ciudad, que nunca les ha faltado de nada y que ahora, bien, pues tienen una especie de revolución en la cabeza y se han entregado
a este partido, nada más, porque les parece que está muy bien, porque está de moda, porque son jóvenes, molones, llevan la voz cantante, han capturado bien el zeitgeist de la época, el espíritu del tiempo, de nuestro tiempo, por lo que sea, eso ya lo desconozco y habrá que investigar más a fondo, pero lo que nos están diciendo los datos fríos es esto, y es que el treintañero de las ciudades principales con ingresos altos y bien preparado es votante de Podemos, nada más. Lo cual no nos extraña, porque a mí me sorprendía al principio, era cosa de un año, una cosa así, cuando veía a amigos y a conocidos que respondían a este perfil, que estaban todos convencidísimos de que Podemos tenía que ganar. Y yo les decía, pero insensatos, ¿sabéis lo que estáis diciendo? Son comunistas o muy cercanos al comunismo, la mayor parte de sus líderes. Y son anticapitalistas y todo esto, si os van a crujir. Ya, pero es que los otros, la corrupción, ya, que sí, que los otros son muy malos, pero estos, en cuanto lleguen al poder, lo primero que van a hacer es poner los impuestos imposibles. Si tú ya pagas suficientes. No, pero los servicios, es decir, habían comprado el producto estético más que cualquier otra cosa. Y eso lo venimos viendo desde hace, año y pico. Desde que empezaron a sacarlos en La Sexta y empezaron a verse por todas partes. El partido del pijo progre, del Nacho Escolar, vamos. Hoy por hoy no es el PSOE, como lo era hace 10 o 15 años. Hoy por hoy el partido del pijo progre es Podemos. No sé cuánto tiempo les durará. No tengo ni idea, porque como están quemando etapas tan deprisa, pues quizá dentro de un par de años Podemos, aquello sea una guerra civil. Si no agarran el poder es muy probable que terminen a palos entre ellos. Pero hoy por hoy son el partido de moda entre esta gente de dinero con estudios de las ciudades principales del país. Bien, pues terminado esto, que ya es suficiente hacer este comentario sobre... Os invito a leerlo, es decir, esto que os he hecho es un repaso general, pero lo tenéis en el CIS y además lo han publicado varios periódicos. Yo los datos los he sacado de un PDF del CIS, se llama... he cogido datos.cis.es y ahí tenéis el PDF donde se pueden ver. Es un poco pesado porque tiene un montón de tablas, pero se deja leer bien. Es decir, además tampoco es... es largo, no os voy a engañar. Pero bueno, os podéis o directamente no mirarlo y con esto que os baste y os sobre. Bien, pues con esto voy a terminar, no sin antes responder alguna preguntilla que ya sabéis que me gusta y hacer un comentario general de lo que pasó este fin de semana con ya sabéis qué cosa. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Me pregunta Fermín Morales en iVoox si me parece que la noticia de Inda, la de la financiación, la de la transferencia de $272.000 del gobierno de Venezuela a Pablo Iglesias en una cuenta de un banco de San Vicente y las Granadinas, es verosímil. Me lo pregunta y hace referencia a mi condición de colaborador en el pasado de Fort Apache y de La Tuerca. Bien, yo creo que es verosímil, si no, no la hubiera dado y no le hubiera dedicado 2 podcasts. Es verosímil por lo que yo explicaba ayer. Si esta donación, bueno, parece a todas luces parece que es una donación. Si esta transferencia se hubiera realizado del Ministerio de Economía y Finanzas de Brunei, como decía, o de Armenia, pues sí, o de Eritrea, pues sería muy raro, no tendría sentido, ni pies ni cabeza, pero viniendo de Venezuela y habiendo visto como en el pasado ya había habido problemas, les habían denunciado de recibir dinero de Venezuela a través de una fundación, pues suena familiar. Luego sí es verosímil, perfectamente verosímil, no suena nada raro. A mí lo único que me extrañó fue ver el nombre de Pablo Iglesias. Dije, no se puede ser tan tonto, no pueden tener el nombre ahí puesto, es lo único. Dije, pero bueno, peores cosas se han visto. Ahora, con que digo verosímil no quiero decir que sea cierto. Es verosímil, por esa razón se ha armado la que se ha armado, nada más. Puede ser que mañana demuestren que esto es una invención de Inda o del que se la coló a Inda y asunto terminado. Yo seré el primero que diga aquí, oye, que todo esto era mentira. Que lo sepáis, y se la han colado, pero totalmente, a este hombre. Pero entre tanto, sí, la información es verosímil como era verosímil los mensajes SMS a Bárcenas. Esos eran totalmente verosímiles. Como era verosímil, antes de que lo reconociese el ministro, aquello de la empresa en Jersey. Era perfectamente verosímil. Hay un montón de cosas que nos ponen los periódicos delante de los ojos
que asumimos como ciertas, antes de que se demuestren como tales o antes de que las reconozcan como tales. Ninguno al que le acusan de algo, ningún político al que le acusan de una corrupción, lo reconoce en el acto, ninguno. Está por ver todavía que tú acuses a un político de habérselo llevado crudo o de haber trincado una comisión y te diga, sí, es cierto, lo siento, lo trinqué. No, por favor, eso no sucede en el mundo real, por lo menos, ya nos gustaría que todo funcionase así. Me comenta, aparte de esta historia de Fermín Morales, que creo haber dejado totalmente respondida, me comenta un estudiante ucraniano que se llama Martín, que vive en España y estudia en un instituto de secundaria de Madrid. Tiene 18 años. Bueno, Martín, me encanta que me escuche la gente de 18 años. Vosotros sois el futuro. Bien, en filosofía me dice que está repasando a Rousseau y a Marx y que su profesor los considera grandes figuras del pensamiento occidental. Lo son, ambos. Figuras malignas, pero ambos son dos grandes figuras del pensamiento occidental que han dado forma al mundo moderno, por lo menos al mundo que vivimos hoy en día. Sin Rousseau y sin Marx es muy difícil entender el mundo del año 2016. Es muy difícil, no, es prácticamente imposible. Dice también que este profesor defiende el keynesianismo y que él cree que es un socialdemócrata. Lo es. Es el típico, arquetípico profesor de filosofía o de historia de cualquier instituto y de cualquier universidad. Lo que yo te recomendaría, y esto es una recomendación personal, es que no te metas en líos. Aprueba la asignatura y asunto resuelto. Porque me dices que le llevas la contraria, dices que la crisis fue provocada por los bancos centrales y que él, claro, se escuda diciendo que el capitalismo del siglo XIX explotaba a los trabajadores y te llama a Dickens y cosas así. Bien, eso lo hemos padecido todos, Martín. No es una cosa tuya. Saca la asignatura, aprueba y ya está. Y no te andes con más líos. Es decir, no tienes por qué discutir con el profesor. No hay más. Ni demostrarle, como dices en el comentario, que el hecho es falso. Así que, Martín, hazme caso, que tengo edad de ser tu padre joven, pero tu padre, y pasa el tema, estudia, saca la asignatura adelante y después ya, con el tiempo, y piensa entre tanto lo que quieras. Y cuando llegues a un debate en la universidad, si es que terminas yendo a la universidad y tienes a otro estudiante delante, ya lo debates, intentas convencerle de que lo que dice es falso. Pero un profesor, no olvides que tiene la sartén por el mango. Así que con esto termino ya, Martín, y termino el podcast de hoy. Mañana será lunes, vamos a ver si la cosa no noticiosa, que esa seguro que rearranca mañana sí o sí, si la cosa de venezolana va en una dirección o en otra. Yo estoy en ascuas, estoy esperando a ver qué pasa, si realmente podemos terminar de poner la denuncia a Inda, en qué se sustancia esa denuncia, si va a ser una demanda o va a ser una querella, hay diferencias, y si Inda tiene alguna cosilla más. La verdad es que esto, que parecía una tonterita el viernes por la mañana, ha terminado derivando en todo un culebrón que tuvo su momento álgido anoche cuando todos los podemitas estaban boicoteando activamente a la sexta noche. Yo no me lo podía creer. Es más, me enzarpé con los mensajes de esta gente, con el trending topic ese, y andaba que me tiraba por los suelos. Casi se me cae el iPad, no os digo más. Digo, bueno, pues esto no es cierto. Están buscando y están pidiendo un boicot a su programa favorito, al que a ellos les parecía lo más de lo más. Hoy siguen con la cancioncilla y la verdad no puede ser, Ferreras, no puede ser. No puedes traicionar así a tu gente, a tu people. A ellos te debes. Entonces, plantéatelo bien. A lo mejor tienes que prescindir de Inda. No vaya a ser que ayer nos quedamos sin ambulancias. Las tuvimos por toda España circulando de casa en casa, porque el lloriqueo y el pataleo se oía, bueno, hasta la península de Turquía se oía el lloriqueo del podemita español. Bien, chicos, pues nos quedamos aquí y nos escuchamos mañana.